Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el teorema del valor intermedio para funciones continuas. ¿Qué es el teorema del valor intermedio? Es uno de los teoremas más importantes dentro del cálculo diferencial. En el lenguaje geométrico del teorema del valor o de Lagrange no se usa para resolver problemas matemáticos de forma directa, sino que por lo general es utilizado para determinar otros teoremas del cálculo. De aquí radica su importancia. Dice que si la gráfica de una función continua tiene una tangente no vertical en todo punto comprendido entre A y B, entonces hay por lo menos un punto C en la gráfica comprendida entre A y B en el que la tangente es paralela a la recta secante. Como se observa en la gráfica, la recta tangente será la verde, la recta naranja será la secante. Y este es el punto C entre A y B. Para resumirlo un poco, dice que sea y igual a una función continua en el intervalo a, b y sea k un número entre f de a y f de b, entonces existe un número x0 en el intervalo a, b, es decir que a va a ser menor o igual que el número x0 y este va a ser menor o igual que b. Y esto va a satisfacer la función x de 0 igual a k. Vamos a demostrar el problema. Si una función es continua en un intervalo cerrado a, b y diferenciable en su interior a, b, entonces existe al menos un número c en cada a, b. La expresión f' de c, que es igual a la fracción de f de b menos f de a entre b menos a, es la pendiente de la recta secante de uno de los puntos, que era lo que veíamos en la gráfica anterior de color naranja, entre los puntos a, f de a y b, f de b, que son estos puntos. Y queremos probar que está este punto x igual a c en la recta tangente y tiene esa misma pendiente, de ahí a que ambas sean paralelas. O sea, es paralela a la recta secante, que es lo que les decía, son igualitas, tienen la misma pendiente, lo único que cambia es la ordenada al origen, pero su inclinación es la misma. Hay que tener una observación. Hay otro teorema que se llama el teorema de Rolle, que es muy similar. La única diferencia que hay entre ambos nos exige que f de a sea igual a f de b. Si esto se diere, se reduce a dicho teorema y por lo tanto se vuelve un poco más simple. Vamos a explicar un poco de cómo se fue desarrollando dicho problema. En primer lugar, la recta secante que une al punto a, f de a y b, f de b, tiene una pendiente f de b menos f de a sobre b menos a. Aquí utilizaremos la ecuación a la recta, que por lo tanto nos va a decir que y menos f de a es igual a m por x menos a. Definimos la función inclinada como g, como la diferencia entre los valores de f y la secante, y nos queda que g de x es igual a f de x menos m por x menos a más f de a. Como f es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en a, b, también g lo es. Además, g de a es igual a f de a menos 0 más f de a, y g de b es igual a f de b menos m por b menos a más f de a, porque g de b es igual a f de b menos f de b menos f de a más f de a es igual a 0. Aquí todo se va a cancelar y nos va a dar 0. Al ser g de a igual a g de b, el teorema de Rolle existe en un punto C en a, b, tal que g' de c es igual que 0. Y derivamos, g de x es igual a f de x menos m por x menos a más f de a. La derivada con respecto a c va a ser igual a g' de c, que va a ser igual a f' de c menos m. Luego despejamos f de c y llegamos al resultado antes mencionado. Esto se ve un poco confuso, pero explicado en un problema es un poco más sencillo.
Aquí les enumero una serie de pasos para resolver el problema. Se debe comprobar si se cumplen las condiciones. Las dos primeras son que la función sea derivable y que sea una función continua. El siguiente paso es que si estas dos cosas suceden, va a existir un valor de c en el intervalo f' de c, que es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esto nos va a permitir calcular lo que vale la función en los extremos del intervalo, el cual nos dan al inicio, que sería a, b. Solo debemos sustituir en la ecuación original después de derivarlo y encontramos el valor. Así pues, calculamos f' de c con la fórmula antes mencionada, que es la del paso 2. Después calculamos f' de c a partir de f de x, sustituyendo x por c y despejamos para encontrar su valor. Un ejemplo. Tenemos nuestra función que dice f de x es igual a x cuadrada más 2x menos 1 en nuestro intervalo 0,1. Sé que es continua porque es una función polinomial, es cuadrática y sé que va a ser una función continua, no hay ninguna otra restricción. Y es derivable. Siguiendo las leyes de las derivadas, me va a quedar que f' de x es igual a 2x más 2 y como ya cumplió las primeras dos condiciones, podemos calcular lo que vale la función en los extremos del intervalo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor que se nos dan aquí de manera independiente en dicha función y encontrar los valores. Si pongo f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1 y nos va a dar menos 1. Y f de 1 nos va a dar 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1 es igual a 2. Para calcular f' de c, lo único que vamos a hacer es sustituir aquí los valores que nos dieron aquí arriba. Y nos dice que f' de c es igual a 3. Entonces, calculamos f' de c a partir de f de x. Quedamos que vamos a sustituir x por c. Y después, para encontrar el valor de c, que es lo que nos están pidiendo, que es el punto donde se encuentran, vamos a igualar ambos resultados de f' de c. Y nos queda una ecuación que depende de c. Y podemos despejar el valor que necesitamos. ¿A qué me refiero? Ya tengo 2c más 2 va a ser igual a f' de c, pero yo ya sé que f' de c vale 3, entonces me queda 2c más 2 es igual a 3 y puedo despejar y me queda que c es igual a 1 medio. Esto es lo que estábamos buscando, el punto medio entre a y b, que sería c, y es donde se encuentra la tangente de nuestra función. Otro ejemplo. Dice, este es un poco más largo debido a que es una función seccionada y nos dice que la función f de x es igual a 3x más 2 si x es menor que 2 y x cuadrada menos x más 6 si x es mayor que 2 en un punto 0,4. Primero que nada, al ser seccionada y al ver que ambas tienen una sección en 2, debemos evaluar su continuidad, ya que esto es un punto crítico. Primero, vamos a decir que cuando x igual a 2, vamos a evaluar límite por la derecha y por la izquierda en la primera función para determinar su continuidad. El límite por la izquierda de x es igual a 2 es igual a... Lo único que tenemos que hacer recordando es sustituir el 2 en la función y encontrar nuestro valor. Y nos va a dar que 3 por 2 es 6, más 2 es 8. Y el límite por la derecha de x es igual a 2 es lo mismo y voy a poner 2 al cuadrado, 4 menos 2 es 2, más 6 es 8. Podemos observar que ambos límites coinciden, por lo que la función es continua en x igual a 2. Recordemos que la continuidad de una función utilizando límites nos va a decir que si el límite es exactamente igual por ambos lados, la función es continua. Ahora veamos si es derivable. Voy a derivar ambas funciones. Si tengo 3x más 2, su primera derivada es 3. Y si tengo x cuadrada menos x más 6, su primera derivada sería 2x menos 1. Entonces, sí es continua y sí es derivable. Por lo tanto, podemos seguir al paso 3, que nos decía que ahora debemos de comprobar si f' también es derivable y también es continua. Primero vamos a ver el límite por la izquierda. Como es una constante, el límite por la izquierda de esta función es 3. Y el límite por la derecha, quedamos que es 2 por 2, 4, menos 1, 3. Nos da exactamente el mismo límite, por lo tanto, f' es continua y es derivable para x igual a 2. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del valor medio.
que nos decía, calculamos lo que vale la función en los extremos del intervalo 0,4. Quedamos que tenemos nuestra función derivable, calculamos lo que vale la función en los extremos del intervalo 0,4 y entonces vamos a sustituir en ambas partes de la función el valor extremo. Para la primera sección vamos a sustituir 0 y va a decir 3 por 0 es 0 más 2 es 2. Y en la segunda parte de la función vamos a sustituir 4. Me va a quedar 4 al cuadrado menos 4 más 6 va a ser igual a 18. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a calcular f' de c. ¿Qué quedamos? Que vamos a sustituir y vamos a decir, ya sabemos que b vale 4, a vale 0, que la función cuando toma el valor de 4 es 18 y la función cuando toma el valor de 0 es 2. Entonces me queda que es 18 menos 2 es 16, 4 menos 0 es 4. Dividimos 16 entre 4 es igual a 4. Y por otro lado debemos obtener f' de c a partir de f' de x. Tenemos dos secciones, entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es sustituir x por c en toda la función. Sin embargo, en la primer tramo no hay valores con respecto a x, porque es una constante. Y en el segundo tramo, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir x por c y vamos a igualar con respecto a este 4 que obtuvimos en el paso anterior. Entonces me queda 2c menos 1 igual a 4, 2c es igual a 4 más 1, c es igual a 5 medios. Entonces el valor que estábamos buscando es 5 medios. Hasta aquí es todo, espero les haya gustado y haya quedado un poco más claro el teorema del valor intermedio.